Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 107. Hechicería espacial. Traductor. 549-69-03-39. En el patio. Shuzi ordenó los alimentos que había comprado en el supermercado en la cocina y los puso en el refrigerador. Luego, sacó la ropa de la lavadora, cargó el pequeño balde de ropa y fue al poste de secado que estaba al lado del patio para tenderla una por una. Así que hay tal truco. Aversión. La criatura compuesta carnosa aún sigue el camino de la criatura de fusión anterior, pero es más pequeña. Las partes del dios maligno que no son suficientes son reemplazadas por las extremidades de las bestias todopoderosas ordinarias. ¿Una quimera? Este fue un camino individual muy novedoso, y tal vez aparecería una escuela de pensamiento, el nigromante. En cuanto a los grandes cementerios, son la base para que los muertos vivientes construyan su lápida. Son como langostas, constantemente reproducen pequeños músculos individuales y controlan los cadáveres de las bestias gigantes en el bosque, creando desastres no muertos. Pero ahora, es muy difícil. Después de todo, este tipo de grandes cementerios que requieren una ubicación fija para construirse están siendo conducidos por todas partes. La generación anterior de reinas tecnológicas Zerg había construido sus bases y usado tropas violentas. Este tuvo el mismo efecto. Sin embargo, no pertenecía al brutal ejército del lado tecnológico. Pertenecía a una especie de desastre biológico brutal sobrenatural del ejército, similar al desastre infeccioso del rey exánime. Este modelo también fue una revelación para Shuzi. Podría considerarse una nueva escuela de extraordinariedad. Fue muy agresivo, pero lo que trajo no fue civilización, sino destrucción. En cuanto al último dragón, no se reveló. Parece que está tomando el camino de la fuerza individual. Shuzi lo pensó y decidió que dependería de su desempeño posterior. Como era de esperar, estas personas tenían el apoyo del Instituto de Investigación detrás de ellos. Todos habían hecho mejoras aterradoras, y una carrera de músculos fue capaz de jugar trucos. Shuzi pensó por un momento. Además, son muy difíciles de matar. El rey siempre se ha escondido en la oscuridad, al igual que el Lich en Western Legends. Solo es posible si podemos encontrar la filacteria oculta. Esta sensación de golpear algodón, las brujas adentro deben estar devastadas, ¿verdad? En este momento, una voz mecánica vino del criadero. Lo realmente inesperado fue la otra cara, el cubo de Rubik. También subestimamos su potencial. El cubo de Rubik en realidad desarrolló la hechicería espacial, y su potencial no es inferior al del malvado dios Cthulhu. ¿Brujería espacial? ¿El potencial del cubo de Rubik no es más débil que el de ese dios hecho por el hombre? Shuzi ya no podía mantener la calma. ¿Qué está sucediendo? Anuncios de Put Future. Shuzi recogió una camiseta mojada, la apoyó en una percha y la colgó. La mente del nido de insecta sacó el video. Ocurrió hace unos 8 años, poco después de que la reina madre fuera de compras al supermercado del condado en un scooter eléctrico. Hace 8 años, unos días después de que el dios hereje fuera descuartizado, el desierto de Nefertis. Una anciana con una túnica rosa de magus sostenía una caja de tinta negra que podía hablar y caminaba por el vasto desierto. ¿Puedes realmente dejarme vivir una Second Life? Charlotte ya era demasiado mayor. Era joven y llena de vigor cuando se rebeló, pero después del regreso del monarca alquimista, gobernó el mundo durante 200 años. Ahora que fue liberada, ya no era joven. Tenía más de 200 años y estaba al borde de la muerte. Cuando el mundo entero se sintió atraído por la llegada del dios malvado, el progreso de Pan Yuxian fue inesperadamente fluido. Llegó a la gran prisión de Carson en la isla de la prisión y descubrió que no había necesidad de rescatarla en absoluto, porque el emperador Medusa había regresado al mundo hacía mucho tiempo y los miembros de la sociedad Rose Savior ya habían sido liberados. Aunque Charlotte ya era extremadamente mayor y estaba al borde de la muerte después de ser liberada, todavía era una maga legendaria de nivel 6. Como confidente del emperador Medusa, también se había convertido en la nueva dueña de la isla prisión. Caminaron por el desierto durante otro mediodía. Lo encontré. Afortunadamente, actuamos rápidamente y no nos evaporamos por completo. La caja de Pandora murmuró. Miró el charco de sangre de Fénix en el desierto. Fue dejado atrás por el dios malvado cuando hirió al Fénix. Afortunadamente, a esos jugadores idiotas les gusta tomar capturas de pantalla y publicarlas en internet. De lo contrario, realmente no podríamos encontrar este lugar.
Pan Yuxian se rió en secreto, incluso comenzaron un conflicto interno y fueron extremadamente audaces. Ahora, provocaron al dios nativo, y al final, fueron golpeados. Es un buen momento para que me desarrolle en secreto. Nadie sabe que soy un transmigrador. Seré un nativo, sellaré y atacaré a los dioses malvados del otro mundo, y devolveré la paz al mundo. ¿Esta es la sangre del Fénix? La expresión de Charlotte se oscureció. Rápidamente, Pandora's Box explicó, ¿has traído los materiales que te pedí? Eres un genio raro en la Academia de Magos. Alquimia, pociones, deberías ser muy competente en todas estas materias. Tengo la fórmula aquí, puedes hacer la segunda poción de expansión de la línea de sangre por ti mismo. Aunque Charlotte se había unido a la Sociedad de Salvación Rose, ella se había unido para investigar la brujería de la muerte. Había resucitado a su buena amiga Aluki y aún mantenía su cuerpo puro como una bruja tradicional. No tenía esa fuerza mental violenta y era muy pacífica. Naturalmente, todavía podía usar la alquimia. Mediodía después de fallar varias veces, Charlotte bebió la poción de expansión de la segunda línea de sangre. Ella soportó el intenso dolor en todo su cuerpo y recuperó su cuerpo joven. Ella lloró de alegría. Ven, es tu turno de ayudarme. ¿No eres un experto en alquimia? Graba tu hechizo de espacio mental en mi cuerpo y hazme como una creación de alquimia. Entonces, consumiré la sangre del mal de ojo y me convertiré en un magus. Pan Yuxian podría haber obtenido la sangre del mal de ojo hace mucho tiempo, pero era demasiado ambiciosa y no quería conformarse con eso. Anuncios de Put Future. Desde su punto de vista, su carrera aún estaba incompleta y aún le faltaba el paso final. Lo más lógico era dejar que la alquimia Mageweat se tallara en su cuerpo y la convirtiera en una creación de alquimia antes del entrenamiento. ¿Estás seguro de que no sentirás dolor si haces esto? Preguntó Charlotte. Pan Yuxian negó con la cabeza, lo trataré como un tatuaje. Charlotte siguió explicando, mi hechicería mental crea un espacio mental y atrae la conciencia del enemigo hacia él. No sé qué pasará si lo tallas en tu cuerpo. Charlotte continuó dibujando intrincados patrones de alquimia en la caja mágica. Quizás esto se convierta en tu talento. Eres una creación de Living Alchemy y aún puedes cultivarte. Tu caja mágica puede atraer las mentes de las personas hacia ella. Charlotte había vivido su segunda vida y ya era un mago legendario de nivel 6 extremadamente poderoso. Mostró sus poderosas habilidades de alquimia y, después de mediodía, finalmente completó el hechizo grabado en el cubo de Rubik. Después de eso, Pan Yuxian fusionó la sangre del mal de ojo en su cuerpo. La infusión de la línea de sangre del mal de ojo en realidad hizo que su cuerpo de ladrillo rectangular comenzara a cambiar de forma, se estirara y se volviera gradualmente más delgado, como si se hubiera convertido en el embrión de una extraña espada larga. He tenido éxito. Los dos consiguieron lo que necesitaban y regresaron a la prisión. En la isla de la prisión, había innumerables seres aterradores encerrados en la prisión de Carson. El lote más reciente de prisioneros fueron los principales maestros que resistieron la ascensión del emperador Hermín. La mayoría de los magos que habían sido encarcelados durante la rebelión hace 200 años habían muerto de viejos, pero todavía quedaban algunos monstruos viejos y terroríficos vivos. Debido a que su cultivo fue sellado y suprimido, las funciones de todo su cuerpo cayeron en un estado de inactividad y no se despertaron una vez por semana, similar a la situación de las 7 pequeñas brujas anteriores, lo que las llevó a vivir más tiempo que las leyendas ordinarias. Magos. Sin embargo, habían vivido durante más de 200 años. A pesar de que habían extendido su esperanza de vida, estaban llegando al final de sus vidas. Pan Yuxian apareció en la isla prisión. ¿Cómo es esto posible? ¿Un bloque rectangular con mango puede realmente cultivar? Este patrón intrincado, la táctica espacial espiritual de Charlotte estaba tatuada en tu cuerpo. Responde rápidamente a mi pregunta. ¡Increíble! Una creación de Living Alchemy. Este podría ser un nuevo dominio de Magus. En la prisión, innumerables viejos magos que habían perdido sus brazos y piernas fueron sellados en sus celdas. Lentamente abrieron los ojos y miraron a Pandora con expresión de asombro. Después de todo, los magos eran un grupo de personas que exploraban la verdad. Incluso si hubieran sellado su cultivo y estuvieran al borde de la muerte, aún así no podría detener su curiosidad. Capítulo 108. La prisión en el Valle de los Villanos. Traductor. 549-69-03-39. Habían estado encerrados en la prisión durante 200 años y se habían sentido demasiado solos.
¿Cómo no iban a estar emocionados cuando una criatura tan extraña y desconocida apareció frente a ellos? Un viejo magus, que se sentía a punto de morir, de repente se apoyó en la barandilla de metal negro y gritó: «Ese cuadrado. ¿Quieres ser mi discípulo? Puedes aprender de la escuela Ouroboros Magus que fundé. Si no fuera por el monarca alquimista que nos reprimió, habría sido el mago más fuerte de mi era. Puedo ayudarte a investigar el método de cultivo más adecuado para ti». Disparates. Otro viejo mago se apoyó en la barandilla y lo miró fijamente. Es obvio que mi facción es la más fuerte. No sabía cuántos jóvenes magos talentosos se arrodillaron frente a mi puerta en ese entonces, pero los rechacé a todos. Ahora que has venido a aprender mi dominio, es una gran fortuna. Si te arrodillas ahora y me reconoces como tu maestro, te aceptaré a regañadientes como mi discípulo. Ustedes dos oponentes derrotados en realidad se atreven a jactarse. La gente de los alrededores también estaba discutiendo. No pelees, yo le enseñaré. En las sombras, una vieja semiorca Bansee se puso de pie y miró a los magos que la rodeaban a través de los barrotes. Hubo un silencio mortal en un instante, y nadie se atrevió a hacer un sonido. Este era el rey del reino de los semiorcos, Emeli, el supermonstruo extremadamente aterrador del pasado. Solo el nombre Emeli fue suficiente para hacer huir a estos magos legendarios. Emily tembló y de repente levantó las cejas. Ella dijo: «¿Qué tal si le enseñamos juntos? Todos éramos perdedores de nuestro tiempo, y perdimos ante el emperador de la alquimia, pero nuestro conocimiento no puede ser enterrado bajo tierra. Déjame ver si el discípulo que enseñamos juntos puede convertirse en el segundo emperador de la alquimia». La gente de los alrededores estaba atónita. De repente, sus expresiones cambiaron y revelaron una expresión difícil. Todos fueron potencias de su época. Si no fuera por el emperador de la alquimia, habrían, pero ahora, tenían que dejar su dignidad y enseñar uno juntos. Callarse la boca. Emily regañó a la multitud. ¿Cuál es el punto de ser parcial en este punto? ¿Quería llevar su hechicería al suelo? Los dioses malignos están invadiendo nuestro mundo, y nuestro mundo está en peligro. Necesitamos un segundo emperador de la alquimia para salvar la Edad Oscura, y todavía estás protegiendo tu preciosa hechicería. Las personas de los alrededores estaban en silencio, pero sus corazones no pudieron evitar conmoverse. Aunque luchaban por el poder, no eran personas sin corazón. Ya habían oído de Charoti que la llegada del malvado dios de Cthulhu había dejado indefensa incluso a la aterradora existencia antigua, Medusa, el emperador de la muerte. De repente, alguien se burló. «Si no le enseñas, yo le enseñaré. Hemos sido derrotados por el monarca de la alquimia toda nuestra vida. Es nuestra gran fortuna y nuestra desgracia estar en la misma época que él, pero si nuestro discípulo pudiera enseñar. El trabajo de mi vida no puede morir conmigo. Anuncios de Put Future. No dejes que se cultive todavía. Podemos usar la táctica del espacio espiritual de Charlotte como base, integrar nuestros propios logros de brujería e investigar la copia más perfecta del patrón mágico que combina todas nuestras habilidades e inscribirlo en su cuerpo. Jajaja. Vamos a superar a la alquimia monarca. Si él puede encontrar un camino, ¿por qué nosotros no?», alguien dijo. Obviamente era viejo, pero aún así se volvió muy animado. Cabe señalar que las personas encarceladas aquí eran los héroes aterradores que se atrevieron a rebelarse contra el emperador de la alquimia, los supermonstruos de las principales sectas de magos, los ancestros fundadores de varias sectas, e incluso el rey de los demonios pájaro con cuerpo humano del reino orco. Ya eran viejos y ni siquiera les quedaban muchos años de vida. Podían morir en cualquier momento de sus vidas fallidas, pero aún querían dejar algo en este mundo para demostrar su existencia. Había pasado un año. Habían pasado 3 años. En cuanto a los órganos en el exterior, los dioses malignos ya se habían entrenado para convertirse en magos de rango 2. Algunos de ellos eran incluso más rápidos y ya habían alcanzado el rango 3. Sin embargo, Pandora seguía siendo una persona común. Cuando llegó por primera vez, era muy ambiciosa, pero ahora era la persona más débil. Era incluso muy inferior a esos jugadores ociosos que contaban historias y preparaban vino en todas partes. Déjala cultivar. Los dioses malvados del exterior se han vuelto mucho más fuertes y están listos para moverse. De lo contrario, cuando el dios malvado Cthulhu despierte de los viejos tiempos, solo será un magus de rango 3 o 4. Ella no será capaz de lidiar con esta catástrofe que sacudirá el mundo. No es suficiente, todavía no es suficiente. Espere un poco más. Este cuerpo ahora es rectangular y extremadamente fuerte, como el embrión de una espada.
Si puedo dejarla usar su poder espiritual para forjarse continuamente en una espada sagrada, podría ser comparable a la espada de Moklis de entonces. Estás loco. Esto es imposible. No es imposible. Si quieres hacerlo, hazlo lo mejor posible. La espada de Moklis, la espada sagrada de la humanidad otorgada por los dioses. Nadie sabe de qué está hecho, pero en mi opinión, el material de este cubo de Rubik es muy similar al de los discos. Falacia. Falacia. Innumerables magos estaban discutiendo. Incluso el alcaide, Charlotte, estuvo involucrado en la discusión. Su cara estaba roja y estaba ocupada tratando de encontrar la mejor solución. En el 5.º año, finalmente se completó un plan. Bajo la anticipación de todos, Pandora comenzó su entrenamiento. Pasó medio mes, y con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente entró en el lamentable reino de un magus de rango 1. Han pasado 5 años y finalmente soy un magus de rango 1. Pandora estaba sumamente apenada y sentía que la realidad era un poco cruel. No, no, este hechizo del elemento viento, tienes que sentir que estás pisando la punta del viento. Pruébalo otra vez. Gritó un viejo mago que había perdido ambas piernas y estaba sentado en una silla de ruedas. Vendrás a mi clase por la tarde. Ven conmigo a aprender alquimia. Soy el alquimista más fuerte de Miera. No, esto no está bien. La técnica de hechicería de energía mental de nuestra rama, el ojo de la noche eterna, es una técnica ilusoria de energía mental. Si quieres usar la hechicería ocular para confundir a otros, primero debes ver a través del dios en tu corazón y no tener respeto por él. Charlotte había vivido su segunda vida y estaba en la flor de su vida. Ella también le estaba enseñando muy estrictamente. Anuncios de Put Future. Medio mes después, en la habitación. Este lugar es equivalente al vil valle humano del hombre pez inferior Yuauke. Todos ellos poseen habilidades únicas y están actuando como mis maestros. Cada uno de ellos es un viejo monstruo de hace más de 200 años. Me enseñaron alquimia, hechicería espiritual, hechicería de maldición, hechicería de guardián. Cuando salga de las montañas, el mundo definitivamente se estremecerá. Los 7 jugadores con nombre rojo afuera son demasiado repugnantes. Debo castigarlos. Esos malditos intrusos, dioses malignos, voy a sellar a los dioses malignos por completo y expulsarlos, y ahora, finalmente me he convertido en un magus de rango 1, y ya poseo poder espiritual. Pan Yuxian pensó por un momento, luego miró las plantas en la mesa frente a ella. Era hora de ir al grano. Ahora, ella iba a usar la magia que innumerables monstruos antiguos habían construido en su cubo de Rubik. Esta hechicería, que utilizó el espacio mental como núcleo y construyó el corazón y el alma de los magos, para ver si tendría éxito. No puedo atraer el alma de un humano en mi nivel actual. Solo puedo intentar usar hechizos espirituales en las plantas. Como magus de rango 1, apuntó a la planta y activó su espacio mental. ¡Guau! Su mente se agitó. Sin embargo, no pasó nada. Incluso el alma más débil de la planta todavía estaba allí. Los magos a su alrededor se pusieron pálidos, como si hubieran sufrido un gran golpe. ¿Será que ellos, un grupo de viejos monstruos que habían sido sellados, ya habían desarrollado una investigación completamente inútil? Imposible. ¿Por qué ni siquiera puedo excretar la pequeña y débil alma de una planta? Según nuestros cálculos, los magus de rango 1 ya son terriblemente poderosos. ¿Cómo podría ser esto? Equivocado. Pero, ¿dónde nos equivocamos? No, no es como si nada hubiera pasado. Charlotte de repente sintió algo. Su poder espiritual era extremadamente agudo. No hay movimiento de la planta. El grano de arena de la maceta ha desaparecido. Claro, no me digas. Rápido, siente tu espacio espiritual. En la prisión, innumerables magos viejos se sorprendieron. Pan Yuxian estaba atónito. Ella sintió en silencio el espacio espiritual en su cuerpo, y en realidad había un grano de arena flotando en silencio en la oscuridad. No solo podría entrar en la mente, sino que también podría entrar en el cuerpo físico. ¿Esto es hechicería espacial? ¿Puedo almacenar cosas? ¿Soy un anillo interespacial? La mente de Pan Yuxian estaba llena de incredulidad. Capítulo 109. Que todo comience por completo. Traductor. 549-69-03-39. Cuando Shuzi vio esto, se sorprendió un poco. ¿Ha aparecido realmente un anillo espacial, una creación de alquimia espacial? En el mundo de los hechiceros, la hechicería mental siempre había sido una amplia gama de escuelas de hechiceros, incluso la hechicería fundamental. Después de todo, el gen del mal de ojo en sí era un gen mental.
Toda la evolución de su hechicería fue desencadenada por la mente, tal como el famoso dicho de la era de las tres brujas. La brujería puede hacer que tu espíritu rompa la tierra del fuego, rompa el sol y la luna del rayo, y rompa la llama del océano. De acuerdo con este principio, producirá muchas transformaciones extraordinarias a partir de esa única cosa. ¿Podría el espíritu, que había sufrido un cambio cualitativo, interferir con el tiempo? ¿El cambio cualitativo en la mente afectaría el espacio? En las sectas y academias del mundo hechicero, innumerables hechiceros traerían a sus discípulos para estudiarlo. Este siempre había sido un tema muy metafísico para los hechiceros. Era difícil entender el idealismo. Y la hechicería central de Charlotte, espacio mental, combinada con la plantilla básica, cubo de Rubik, y con la ayuda de los viejos monstruos reprimidos para perfeccionar su propio sistema de entrenamiento, apareció realmente una reacción tan maravillosa. ¿Convertir el espacio espiritual en un espacio físico? De hecho, la tecnología de plegado espacial y la tecnología subespacial habían sido desarrolladas a un nivel extremadamente competente por la reina anterior. Y un prototipo muy aproximado de este tipo de tecnología estaba apareciendo gradualmente del lado de Shuzi. Después de todo, este era un mundo extraordinario con semidioses. De hecho, incluso podría haber dioses verdaderos en el futuro. A pesar de que era un dios del tamaño de una hormiga, todavía era un dios de las leyendas. Estos dioses eran como los diversos dioses nativos en los mitos y leyendas de la Tierra. Tenían un poder increíble y eran criaturas míticas realmente extraordinarias. La hechicería espacial de la caja mágica no será común. En el futuro, la caja mágica probablemente solo se utilizará como biometal universal. Una voz mecánica vino de la mente del nido de insecta. La caja mágica necesita formación para ampliar su espacio. Shuzi asintió levemente. En otras palabras, no sería tan fácil para otros tener en sus manos una herramienta de asistente espacial de este tipo. Aparte de Pandora, que tenía inteligencia y podía practicar por su cuenta, los demás tenían que tener el espacio dentro de la caja mágica, controlar una criatura de caja mágica sin ninguna inteligencia, tallar la caja mágica de acuerdo con el mismo patrón mágico y practicar. Era como si Shuzi hubiera planeado controlar una de las 17.000 cajas mágicas para su cultivo. Era equivalente a dar la mitad de su tiempo de cultivo a la caja mágica. Anuncios de Put Future. Este estaba destinado a ser un trabajo muy largo que requería mucho esfuerzo. Tal vez una gran academia de hechiceros o una secta de hechiceros con innumerables hechiceros ayudándolos a entrenar día y noche podría crear esto. Además, el espacio espiritual de una caja mágica de rango 1 solo podía contener un grano de arena, un magus de caja mágica de rango 2 podía contener un cuenco y un magus de rango 3 solo podía contener un metro cúbico de espacio, lo cual era muy inútil. Sin embargo, en las etapas posteriores, todavía era aceptable. Después de todo, cada nivel del poder de un mago aumentaría en calidad. La caja mágica de un mago de rango 4 tenía un espacio de 5 metros cúbicos, que apenas era utilizable. La caja mágica de un mago de rango 5 tenía 30 metros cúbicos. Asistente de leyenda de rango 6, 200 metros cúbicos. Mago legendario de nivel 7, 2000 metros cúbicos. Las perspectivas son grandes. Aunque han pasado 8 años, Pandora sigue siendo un magus de rango 3 y solo tiene un metro cúbico de espacio. Solo puede contener la mitad de un cadáver, lo que equivale a la mitad de una hormiga en la vida real. Shuzi lo pensó por un momento. La etapa inicial era todavía demasiado débil. Sin embargo, Shuzi ahora estaba muy satisfecho con el desempeño de la criatura del cubo de Rubik y los pocos jugadores. Tulu dios malvado, abominación, cementerio de muertos vivientes, bestias mágicas, iglesia de la luz, academia de magos, anillo espacial, alquimia, hechicería, estas coloridas estructuras habían construido por completo un extraordinario mundo de magos. Incluso alcanzaría la cima de la civilización mágica en 1 o 200 años. Incluso podría haber dioses verdaderos, criaturas míticas de nivel 8. El mundo ha madurado completamente. Es tiempo de empezar. Shuzi estaba abrumado por la emoción. Recordó vagamente la civilización y el ecosistema extremadamente simples en esta tierra árida, como si fuera otro mundo extraño. Sin embargo, todos estos resultados se construyeron sobre el avance y la alternancia de innumerables eras y sobre los cadáveres sin fin. Él, el creador, se paró sobre los innumerables cadáveres de generación en generación y dedujo un camino de autorredención a lo largo de los largos años. Frente a sus ojos, aparecieron los héroes de cada era, Gilgamesh, las tres brujas y el emperador de la alquimia. El himno de la historia humana es un himno de valentía. Muerte.
No pueden aplastarnos los brazos. Destruye nuestras columnas vertebrales. Los magos representan la exploración y búsqueda de la verdad. Dame un conocimiento infinito y puedo mover el mundo entero. Rugidos enojados, risas, dolor y lamentos. Los héroes estaban cambiando. Pasó el tiempo. Los libros antiguos de la era de la fundación y la lanza de la bruja floreciente que registraron el pasado no pudieron escribir completamente cada rincón de la historia. Sin embargo, él había estado mirando desde un lado. Era como una historia viva que había sido testigo de la civilización y fue testigo de la larga historia de la evolución del mundo entero. De hecho, ni siquiera saben que no son más que don nadies que viven en el huerto, ¿verdad? La personita en la botella. La expresión de Shuzi de repente se volvió un poco complicada. Es solo un hombre pobre con cáncer. Arrastró su maleta de regreso a su huerto en su ciudad natal y los creó en su desesperación y desolación. Anuncios de Put Future. Nunca había sido farisaico. No había arrogancia, y claramente sabía que era débil. Es hora de tratar mi enfermedad. Daré ese paso adelante y me desharé de la espada que cuelga sobre mi cabeza. Ahora que finalmente había llegado a este día, Shuzi no pudo evitar sentirse un poco complicado. Suspiró con emoción y recordó las eras anteriores. Pero gradualmente refrenó su expresión. Después de tender la ropa, se levantó con el balde y se volvió hacia la puerta de la casa. Para resistir el descenso de los dioses malvados, el mundo Magus definitivamente llevará su civilización a la cima. Los invasores del dios maligno de otras dimensiones, los 7 conspiradores, también intentarían unificar este mundo. Y NBSP. Cuando los dioses malignos revivieran por completo y despertaran del pasado, la batalla entre los nativos y los dioses malignos sería una calamidad. No sé qué tipo de destrucción causará, cuántas personas morirán, si renacerán después de la destrucción o si las personas podrán recuperarse del desastre. Sin embargo, mi cuerpo actual no puede resistir por más tiempo la retroalimentación energética de un cuarto evento de extinción masiva. En ese mismo momento, Shuzi ya podía sentir una atmósfera aterradora y opresiva descendiendo sobre él. Tengo que curar completamente mi cáncer antes de que suceda todo lo demás y dar la bienvenida a todo lo que está por suceder. Las semillas que había plantado en las tierras de cultivo en ese entonces ya se habían convertido en flores podridas. Era hora de resolver su peligro oculto. Al mediodía del día siguiente, Shuzi recibió una entrega urgente. El repartidor fue muy amable y Shuzi le dio una calificación de 5 estrellas. Cuando abrió la caja de entrega, había un trozo de hielo seco debajo del sofisticado empaque. Estaba esparciendo aire frío y emitiendo una tenue niebla blanca. Es más o menos la forma de una espada, eso es todo. Shuzi sacó algunas herramientas y cortó el hielo a una longitud del tamaño de un palillo. El hielo seco debería ser suficiente para pasar como la espada de Moklis de aquel entonces. Con eso, Shuzi se cortó suavemente el dedo con un cuchillo y goteó su sangre sobre el hielo seco que había surgido de la espada sagrada. El cáncer está en la etapa final, por lo que las células cancerosas ya ingresaron a la sangre. Según los registros históricos, Gilgamesh había cortado una vez el dedo del dios de la creación, y la espada de Moklis se había manchado con la legendaria sangre de la vida eterna. En aquel entonces, Shuzi se había llevado en secreto la espada de Gilgamesh durante la inundación. Esta fue también la razón por la cual el pueblo babilónico no pudo encontrar la espada de Moklis incluso después de incontables generaciones de búsqueda. Originalmente, el mejor método era usar la espada de Moklis para teñirla con su sangre y colocarla en una gran caja de arena para insertar el gen de la célula cancerosa. Sin embargo, la espada de aleación en ese entonces ya no podía seguir el ritmo de la civilización de los magos. Cuando descubran que yo, un mago épico, puedo romper la espada sagrada dada por Dios, ¿no estarán en un gran problema? Shuzi pensó por un momento y dijo, aunque Gilgamesh ya había alcanzado el reino épico en términos de fuerza bruta en ese entonces, no tenía intención de romper esta espada. Lo trató como un tesoro precioso y lo apreciaba mucho. Pero estos magos ahora están todos en busca de la verdad y están pensando en rebelarse todo el día. Incluso se atreven a crear problemas con el emperador de la alquimia. Debo tener cuidado. Entonces, el hielo seco sigue siendo la mejor opción. Después de todo, la espada de aleación es un peligro oculto en su interior. Cuando la gente descubrió la espada, ya se había convertido en una nube de niebla fría, que se disipó instantáneamente unos momentos después de que se abrió el ataúd, dejando solo la sangre de la vida eterna de color rojo brillante que fluía en el ataúd. Esa fue la mejor solución. Además, voy a crear una tumba falsa. Shuzi pensó por un momento y dijo,
Ya que no hay ningún cadáver de Gilgamesh, solo usaremos el cenotafio. Pon esta espada de Moclis, que está manchada con la sangre de la inmortalidad, en la lápida. Shuzi ya había hecho sus arreglos en silencio. Gran Lord Hermin, que ha dominado las olas de la vida, y Gran Lord Medusa, que ha dominado la resurrección de la muerte, déjenme ver qué pueden lograr con mis células cancerosas. ¿Puedes realmente salvarme? Vamos a esperar y ver. Capítulo 110. El foco del mundo. Traductor. 549-69-03-39. Aquellos que conocían los conocimientos médicos relevantes sabían que las células cancerosas no eran virus extraños. Eran una especie de células rebeldes en el cuerpo humano. Eran traidores de los propios tejidos del cuerpo. No estaban controlados por el cuerpo humano. Tenían las aterradoras características de reproducción infinita y vida infinita. A estas alturas, Shuzi ya no era un humano puro. Después de ajustar su cadena genética, ahora tenía dos posiciones genéticas en sus genes. El primero era humano, y el segundo era el mal de ojo. En cuanto a esas células cancerosas, que originalmente eran células normales de Shuzi, después de convertirse en células cancerosas, ahora eran como sus células normales. También tenían las estructuras características de las células humanas y las células del mal de ojo. Esta es también la razón por la que cuanto más fuerte sea mi nivel de vida, más poderosas serán las células cancerosas. Shuzi murmuró. Si se integran genes más poderosos en mis células, las células cancerosas rebeldes también tendrán genes más poderosos. Ahora, estas ya no son solo células cancerosas humanas normales. Son células cancerosas especiales que contienen el gen del mal de ojo. Shuzi respiró hondo y dijo. Se está volviendo más fuerte. Veamos si pueden lidiar con eso. Shuzi selló el hielo seco en un pequeño ataúd especial y lo arrojó en secreto al borde de la caja de arena. Luego, usando su identidad como jugador, se coló en el pasaje del mundo y llegó al mundo de la caja de arena. Recogió las cosas, eligió un valle y comenzó a cavar. En ese momento, había pasado una noche. Para cuando Shuzi recibió la entrega urgente en el día, equivalía a que habían pasado otros 50 o 60 años en una gran caja de arena. Año 851 del Reino de Babilonia. Una criatura de caja mágica especial, así como una estructura de construcción táctica espacial, se había extendido silenciosamente a los tres reinos. Después de que las grandes academias y sectas estuvieran extremadamente sorprendidas, comenzaron a trabajar juntas para crear cajas mágicas espaciales, que se usaron como tesoros de sus propias academias y sectas. Se utilizaban para almacenar información y todo tipo de preciosos tesoros secretos. Incluso había varios hechizos que podían atrapar enemigos y transportar animales y comida. Como resultado, la fuerza de los tres reinos de magos había aumentado considerablemente. Año 866 del Reino de Babilonia. El dios malvado se estaba volviendo más y más fuerte. En las profundidades de las montañas Balchik, se encontraron rastros del dios malvado, Nayatot y del caos retorcido. El emperador Hermin y el emperador Medusa movilizaron a todo el país para asestar un duro golpe al dios malvado. Al año siguiente, el año 867 del Reino de Babilonia, los magos capturados aparecieron y comenzaron a unirse a los dioses malvados. Anuncios de Put Future. Ya hemos visto todo claro. No podemos detener el descenso del dios malvado. No podemos matarlos en absoluto. Solo podemos verlos crecer más fuertes. Eran fanáticos, venerables y locos. Incluso sacrificaron su propia sangre, dibujaron patrones de tótems y escondieron varias ciudades para ayudar al dios maligno a acelerar su descenso. No importa en qué época o mundo, siempre habrá traidores que sucumbirán a la disuasión y se romperán la columna vertebral. Se convertirían en traidores solo para sobrevivir, y el mundo hechicero no fue una excepción. Año 875 del Reino de Babilonia. La organización del dios maligno se estaba volviendo cada vez más inquieta. Reunieron a un gran número de magos para que se unieran a ellos e incluso establecieron su propia iglesia subterránea del dios maligno. Maldad, terror, invasión y muerte, estos se convirtieron en sinónimos de ellos. Aunque estos dioses malignos solo estaban al nivel de magos de rango 5, ya mostraban signos de crecimiento incontrolable. No podían ser asesinados de manera efectiva, por lo que solo podían mantenerse fuertes. En el mismo año, los 7 grandes dioses malignos se mataron entre sí, dejando solo 6. Uno de los espías de un país ya había sido asesinado por uno de ellos, eliminándolos de este juego de supervivencia. Son del mismo tipo, pero también se están matando entre ellos. ¡Qué crueldad! No, se están matando entre ellos y fusionándose.
estaba a punto de tomar forma. Todas las cosas vuelven a ser una, el dios maligno ancestral de Cthulhu está a punto de despertar. Año 879 del reino de Babilonia. Al final de la vida de Medusa, Hermín llegó tarde en la noche. Esos dioses malvados atacaron al Fénix y vinieron con la sangre del Fénix. Después de que fueran derrotados por el dios de la sabiduría, recogí un poco de la sangre del Fénix en sus manos. Hermín sacó la segunda poción de expansión de la línea de sangre. Medusa se quedó atónita por un momento, y luego dijo con una leve sonrisa: ¿Quieres dármelo? ¿No me viste antes como tu enemigo mortal? Hermín negó con la cabeza. Un día, te suprimiré por mi maestro, pero no ahora. Después de que mi maestro muera, serás la única esperanza de nuestro mundo. ¿Ja? Nuestra única esperanza. Medusa no rehusó y aceptó la medicina prohibida de Dios, pero dijo: no la usaré a menos que sea el último momento. Esa es la puerta de la verdad del monarca alquimista, no la mía. Estoy a punto de encontrar mi propia verdad. Eso es bueno. No me importa en qué esperanza me convierto. Solo me importa que otro enemigo difícil haya aparecido frente a mí. Medusa se rió entre dientes como una niña gentil, con el rostro lleno de satisfacción. Bajó la cabeza y volvió a la mesa de alquimia, tomó el microscopio y continuó estudiando. El nacimiento y la muerte de las células. Armiño sonrió y se fue en silencio. Conocía el carácter de Medusa. Ella no era realmente mala. Simplemente estaba obsesionada con el poder y sin escrúpulos. Quería ver la vista más alta del mundo, y para buscar la verdad, estaba dispuesta a morir. Anuncios de Put Future. En cierto sentido, eres un verdadero mago, un buscador de la verdad que busca la verdad. Espero que puedas encontrar el verdadero significado de la muerte. Año 891 del reino de Babilonia. Los maestros de la Academia de Babilonia estaban guiando a sus discípulos en un viaje experiencial. En lo profundo de las montañas, vieron una columna de luz blanca y aire frío que se elevaba hacia el cielo. ¿Qué es eso? Avanzaron en el viento y la nieve. La túnica del mago estaba cubierta de escarcha y todos temblaban de frío. Cuando llegaron a la tierra, encontraron una ruina antigua bajo tierra. Había una cueva con murales sumerios que parecían ser de la antigüedad. Mientras continuaba excavando, 3 murales extremadamente simples y toscos aparecieron ante sus ojos. Repujado el primer mural, había una época agrícola antigua. Había un gran gigante que tenía 10.000 pies de altura. En medio de un bosque imponente, sostuvo 3 tesoros y se inclinó para mirar un pequeño bugape. El segundo mural repujó una gran ciudad. Fue extremadamente próspero. Un hombre majestuoso se sentó en el alto trono. Sostuvo una espada larga y unificó el mundo. Su civilización estaba en su apogeo. El tercero grabado en la pared era una escena aterradora del cielo cayendo y la tierra resquebrajándose. Debajo de un gran gigante, había innumerables cadáveres en el suelo. El hombre que sostenía la espada larga ya había caído en un charco de sangre. La noticia se difundió muy rápidamente. Las ruinas de la antigua civilización sumeria. ¿Tumba? ¿Cómo podría haber una tumba? La gran inundación en ese entonces ya había arrasado con todo. ¿Esta tumba será la tumba de Gilgamesh de la antigüedad? Durante un tiempo, la situación se había intensificado por completo. En la era babilónica, nadie había visto jamás el verdadero cuerpo de un dios. Incluso el mercurio había descendido al mundo de los mortales como sustituto. Gilgamesh fue el único que realmente entró en contacto con el verdadero cuerpo de un dios y se comunicó con él. También era el dios supremo legendario del mundo, el dios de la creación, una existencia indescriptible que había creado muchos mundos. Risilla. Risilla. Se escuchó un horrible sonido de masticación. En las profundidades del bosque, un carnicero dejó su gancho para carne. Estaba cubierto de un mal olor y se humedeció los labios rojos. ¿Tumba? Iré y echaré un vistazo. La bestia gigante que llevaba la lápida repentinamente giró la cabeza y miró en la otra dirección de la cordillera. Gilgamesh. La antigua civilización sumeria antes del gran diluvio, el último hombre que se atrevió a agitar su espada contra Dios. Tengo que hacerlo antes que nadie. Un extraño magus con audífonos también caminaba por la bulliciosa calle Magus, quizás pueda encontrar información sobre la civilización antigua y la verdad de la historia de este mundo. O tal vez, encontré la espada de Moklis. La tumba del rey héroe más antiguo, Gilgamesh, había aparecido y el mundo estaba inquieto. Capítulo 111. ¿La sangre del dios de la creación es similar a la nuestra? Traductor. 549-69-03-39. No podemos caer en manos de los dioses malignos.
No pueden blasfemar todo esto. Al mismo tiempo, en el Palacio Real de los Dos Reinos, los dos señores y emperadores se sentaron en un terreno elevado, mirando a los ministros brujos. Sabían que la situación era urgente, por lo que decidieron bajar personalmente y comenzar a cavar la tumba. Los líderes de las diversas academias y sectas habían venido. Un total de 13 magos legendarios patrullaban por todas partes. Auge. 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 El suelo estaba temblando. El gigante de Adolf sostenía una pala en la mano y pisoteaba las montañas y los ríos, caminando de un lado a otro en los alrededores. Han salido demasiado rápido. Si tuviéramos otros 100 años, definitivamente no serían mi pareja. Instantáneamente, las expresiones de los 6 jugadores espías se volvieron graves, y estaban completamente en silencio, sin atreverse a acercarse. El tiempo aún era demasiado corto. El más rápido entre ellos era solo un mago de nivel 5. Ni siquiera era una leyenda, por lo que conocía el horror de un mago legendario de nivel 7. Pero los demás deberían estar aquí ahora, ¿verdad? Estaban escondidos en el bosque, y una luz fría inexplicable brilló a través de ellos. De repente, sus figuras se volvieron gradualmente invisibles. Saquearlos. En los restos de la tumba. Este no es el estilo de nuestra era babilónica en absoluto. Es como el garabato de un niño. Es tan feo. Medusa frunció el ceño ligeramente. Si no hubiera sido por el extraño aire frío, habría pensado que era una tumba falsa. Este tampoco es el estilo de la antigua civilización sumeria. Durante la era de la ciudad-estado sumeria, el nivel de los artesanos era extremadamente alto y las esculturas en relieve eran extremadamente exquisitas. Solo hay 2 posibilidades, dijo Hermín. Primero, la tecnología en ese momento no estaba a la altura. Era el mural de un niño dejado atrás en la antigua edad de piedra de la tribu. Esto no puede ser la edad de piedra de las tribus más antiguas. Medusa negó con la cabeza. Porque los murales representaban claramente el diluvio del fin del mundo. Hermín continuó, en ese caso, solo puede ser la segunda posibilidad. La artesanía en ese momento había alcanzado el nivel requerido. Sin embargo, el tiempo no permitió tallar exquisitos relieves. Todo tenía que ser sencillo. ¿Podría ser? En este punto, los dos no pudieron evitar temblar y sus ojos se iluminaron. Así es, registró el incidente de la inundación, así que esta era claramente una tumba construida después de la inundación. Entonces, ¿quién tenía las calificaciones para construir una tumba antes del diluvio? De hecho, la autoestima de Shuzi se vio herida al decir que este mural fue garabateado por un niño. Ya había trabajado muy duro, pero nunca antes había aprendido arte. Luego, usó las técnicas antiguas que encontró en línea para simplemente envejecerlo e incluso usó una llama para hornear el mural. Sin embargo, ellos no sabían acerca de esto y no les importaba. ¿Y si los murales fueran nuevos? Si realmente era la tumba del rey héroe de Gilgamesh, no importa cuán extraña fuera la escena, no sería cuestionada. Porque el ataúd les diría todo. Ábrelo. Con una orden, el ataúd se abrió lentamente. Se liberó una nube de gas blanco y había ropa doblada en el ataúd. También había un bloque blanco de mango largo que emitía gas blanco. Parecía una espada larga y estaba manchada con sangre fresca. Apareció lentamente frente a todos. ¿Qué es esto? ¡Wala! Medusa agitó la mano y el hielo seco manchado de sangre flotó en el aire y cayó en su mano. La sangre que salpicaba también estaba envuelta en el aire por su enorme energía mental y lentamente suspendida en el aire. Hace un frío espantoso. ¿Qué es esto? ¿Hielo? Es el mismo fenómeno frío que los Reyes Magos que descubrieron la tumba vieron afuera. Con el desarrollo de la civilización, no era como si no hubiera magos del agua que hubieran investigado este campo. El concepto de enfriar agua-hielo apareció hace mucho tiempo. No es hielo. No hay fluctuación mágica, entonces, ¿cómo puede tener un aire tan frío? Además, la vaga forma de esta espada podría ser la legendaria. Sus cejas se contrajeron de repente. Ella sintió que era realmente increíble. Volvió a mirar la sangre. ¿De quién es esta sangre? Medusa recordó de repente los rumores de la antigüedad. Anuncios de Put Future. Podría ser. De repente le estrechó la mano y apareció una caja mágica. En un instante, aparecieron un microscopio y varias botellas de alquimia. A lo largo de los años, había hecho que los Reyes Magos se esforzaran mucho para crear una herramienta espacial. Sin embargo, a pesar de que había costado mucho poder nacional, esta caja mágica todavía estaba solo al nivel de un magus de rango 4 después de 40 a 50 años. Solo tenía un pequeño espacio de 5 metros cúbicos.
Medusa inmediatamente comenzó a estudiarlo y notó la anomalía. La estructura microscópica de cualquier criatura viviente tiene vida y muerte, pero algunas de las estructuras en esta sangre no están muertas. ¿Sangre que no moriría? Los magos que los rodeaban se quedaron en silencio y de repente se pusieron ansiosos. Estaban tan conmocionados que perdieron la voz. La sangre de la vida eterna. En la tumba, todos revelaron una mirada de incredulidad. En la antigua mitología sumeria, Gilgamesh no estaba satisfecho con la sangre del poder, por lo que intentó matar a un dios y robar la sangre de la inmortalidad para obtener la verdadera inmortalidad. ¡Ay, Dios mío! Esta es la sangre del Creador. Todos miraron. La espada de Mowgli se había derretido por alguna razón desconocida, convirtiéndose en una neblina de hielo, pero la sangre aún fluía sobre ella. La antigua civilización sumeria había sido destruida por la sangre frente a ellos, pero estaba justo frente a ellos, la sangre de la vida eterna, la sangre de Dios era embriagadora y fascinante. Esto equivale a la destrucción de una brillante civilización antigua a cambio de la única sangre. Medusa miró la sangre de color rojo oscuro. Cada gota era tan clara como el cristal y tan fascinante. En el mismo año, innumerables personas intentaron fusionarse con la sangre de la vida eterna, pero todos murieron sin excepción. En este momento, todos entendieron claramente que la vida eterna no era algo que los mortales como ellos pudieran soportar. La lanza de la bruja floreciente registró. Año 891 del reino de Babilonia, reapareció la tumba de Gilgamesh, fue destruida la espada de Mowgli, y nació la sangre de vida eterna. Año 896 del reino de Babilonia. En los últimos 5 años, con el poder de todo el país y la investigación de innumerables escuelas, con el emperador Medusa como núcleo, ya habían encontrado vagamente algunas pistas. Medusa no descansó día y noche, cayendo en el fanatismo extremo de sus investigaciones. Mi verdad puede estar en ello. El nacimiento y la muerte de las células pueden permitirme atravesar la puerta de la muerte. Encenderé el fuego divino y usaré mi propio poder para abrirme paso hacia el reino de los semidioses. Usa una poción para debilitarlo. Tal vez pueda neutralizarlo. No, este poder es demasiado violento. No es algo que los mortales puedan dominar, pero después de haber sido debilitado innumerables veces, podría poseer un rastro de divinidad. Por otro lado, con los años, el espía de otro país había sido eliminado. Ahora, estaban escondidos en la oscuridad, y la iglesia del dios malvado se estaba volviendo más y más fuerte. Cada uno de ellos tenía brujas que se habían unido a ellos, acechando en los principales reinos como espías, obteniendo información periférica y entregándola a los institutos de investigación en realidad como temas de investigación. ¿Qué? ¿Tienes la sangre del dios de la creación? ¡Oh Dios! Mira lo que están haciendo en el otro mundo. De repente, en los institutos secretos de investigación clandestina de todo el mundo, los investigadores con batas blancas se mudaron rápidamente. Estaban extremadamente emocionados. ¿Cuál era el concepto de un dios de la creación? Todos los investigadores lo tenían claro. Instituto de Investigaciones Subterráneas de los Estados Unidos. El más alto instituto de investigación estaba en una enorme sala multimedia. Había una enorme pantalla de computadora en ella, y un anciano profesor la estaba alojando. Sostuvo un largo palo negro y apuntó a la pantalla grande. No obtuvimos la información central, pero la estructura microscópica de la sangre ha sido examinada a grandes rasgos. Obviamente no es la sangre de las criaturas de la Tierra. Anuncios de Put Future. Si es cierto, entonces este tipo de célula que puede vivir para siempre es digna de ser llamada sangre de la inmortalidad. ¿Pero no crees que la enfermedad especial de la Tierra, el cáncer, es un poco similar a las células cancerosas? Instituto de Investigación de Japón. La misma escena hirviente todavía se estaba desarrollando. Esta sangre parece ser un poco débil. ¿Estaba la sangre del dios de la creación solo en este nivel? Personalmente, creo que la sangre del dios de la creación no es algo con lo que la gente común pueda entrar en contacto. Incluso un simple dios malvado no puede mirarlo directamente o escuchar su voz. Innumerables investigadores estaban discutiendo. Al final, se les ocurrió una explicación más razonable. Puede haber más de un dios de la creación. El dios de la creación es una existencia que trasciende innumerables dimensiones. Es una entidad abstracta en el caos de todo el multiverso. Lo que aparece en el mundo de Hechicero puede no ser su verdadero cuerpo. Es solo un miembro de sus innumerables cuerpos que se han concretado. Está creando y destruyendo mundos uno tras otro. Está involucrado en el nacimiento y la muerte de los mundos. Su verdadero cuerpo debería haber estado siempre en el patio dimensional.
Instituto de Investigación Subterránea en China. Su voz era solemne y pesada. Aunque solo podemos obtener una simple captura de pantalla de las células microscópicas y no podemos estudiarlas, a partir de las características reveladas por el Instituto de Investigación del Hechicero, las células no pueden morir. ¿No es demasiado similar a la enfermedad terminal que es exclusiva de nuestro cáncer de tierra? ¿Fue uno de los mundos que creó? ¿Somos los descendientes del dios de la creación? En sus asientos, algunas de las personas con batas blancas estaban discutiendo entre ellos y no pudieron evitar tener una idea tan increíble. Las células cancerosas siempre han sido un problema difícil de resolver con la ciencia moderna. Cada país gastó cientos de miles de millones de fondos de investigación cada año. Innumerables profesores de medicina querían curar esta enfermedad terminal. Pero no había otra manera. Hasta el día de hoy, la gente solo sabía que el carcinógeno podía hacer que las células cancerosas latentes en el cuerpo mutaran, pero nadie sabía cómo se producía realmente. Era como si existiera en lo profundo de los genes del cuerpo humano y pudiera mutar en cualquier momento, causando la muerte. Quizás, los humanos tenían el potencial de obtener genes divinos y eran células inmortales. ¿Era solo que el cuerpo no podía soportarlo? Además, lo que era aún más aterrador era: hay registros antiguos del dios de la creación en cada lugar. En la mitología de Huaxia, el dios de la creación, Pangu, transformó su cuerpo en todas las montañas y ríos de la tierra después de crear el mundo. Incluso los seres vivientes, las plantas y la sangre se convirtieron en seres vivientes. ¿Somos realmente los descendientes del dios de la creación? ¿Tenemos la sangre del dios de la creación? En el Instituto de Investigación ruso. Si ese es el caso, es demasiado aterrador. Cuantos más espías dejemos entrar, más aterrador será. ¿Qué tipo de juego estamos jugando? Ese patio dimensional en el juego de evolución de esporas, el dios de la creación que estaba transformando células y esporas, ¿podría ser realmente el dios de la creación? ¿Es él quien creó nuestra era terrestre? Cuanto más pensaba en ello, más aterrorizado se volvía. Después de todo, hubo una coincidencia aterradora. La sangre del dios de la creación es poco parecida a nuestra sangre. Sería difícil decir que el dios de la creación nunca había estado en la tierra. No solo ese mundo hechicero extremadamente real, sino que incluso nuestro mundo podría haber sido creado por él. Hicieron una suposición audaz, pero también sintieron una leve sensación de orgullo. ¿Tenemos la sangre del dios de la creación? Podría ser, los terrícolas hemos estado protegiendo la montaña del tesoro todo este tiempo. ¿El verdadero tesoro está en el cáncer que es exclusivo de nuestra tierra? Parece que tenemos que invertir más fondos en la investigación del cáncer. Shuzi se quedó sin palabras. Bien. Estás bien. Ustedes son demasiado grandes. Ustedes son fuertes. Todos ustedes tienen sentido. Sois todos mis descendientes, no puedo presumir de vosotros. Admito la derrota, ¿de acuerdo? Shuzi se sentó en la silla y le dio un mordisco a la manzana. Hermanos, dejen de imaginar cosas. Tengo mucho miedo de ti. He tenido suficiente de ti. Este es el huerto de mi familia, y solo quiero que Medusa y Hermín entren para ayudarme a investigar pociones de alquimia y curar mi enfermedad. No me interesan estas cosas. Capítulo 112. La distribución de genes del cubo de Rubik. Traductor. 549-69-03-39. Shuzi sintió que no había forma de razonar con ellos. Olvídenlo, no puedo permitirme ofenderlos, super peces gordos. Él tampoco pudo vencerlo. Ya no puedo molestarme con ustedes. De todos modos, su tecnología médica moderna no puede curar el cáncer en absoluto. Shuzi negó con la cabeza y miró en dirección a la gran caja de arena. Mi objetivo es solo curar el cáncer con la alquimia de los pueblos indígenas del mundo de los brujos. Los jugadores espías eran débiles, y el más fuerte era solo un mago de rango 5. Todavía estaban creciendo en la oscuridad, por lo que no podían arrebatar la sangre de la vida eterna. Solo pudieron obtener información aproximada, que era inofensiva para los institutos de investigación externos. En cuanto a Hermín y Medusa, después de la reorganización del dios malvado, también se habían dado cuenta de la crisis del mundo del terror. Los tres grandes reinos hechiceros estaban gastando locamente el poder de todo el país, e innumerables academias, sectas y grandes grupos de hechiceros lo estaban estudiando. Cada situación desesperada y cada guerra es un período de loco crecimiento para la civilización. Veamos si todo el poder del mundo Magus puede curarme. Shuzi sintió que había elegido el momento más apropiado, e incluso fue creado deliberadamente. La semilla de la curación ha sido enterrada.
Depende de ellos ver qué tipo de flores pueden cultivar para mí, ya casi he terminado con las cosas importantes, así que iré al foro a echar un vistazo. Shuzi pensó por un momento, luego sacó su teléfono, planeando revisar el foro. Solo había pasado una noche desde que el dios gigante de la pequeña caja de arena había entrado en el mundo de los hechiceros. El foro ya estaba alborotado, provocando la ira del público. La mayoría de las personas no viviría más de una hora, y algunas solo vivirían una docena de minutos. Aunque una hora afuera equivalía a 4 años en el mundo de Magus, lo que equivalía a un largo viaje a otro mundo, todavía había demasiadas personas que no estaban satisfechas. Solo pasé 3 semanas allí. Me tomaré un mes. 3 meses. Innumerables personas no pudieron evitar ridiculizar. Pero lo que trajo consigo fue más emoción y conmoción. Esa inimaginablemente fuerte sensación de retraso en el tiempo era inevitable. Pasó algunos meses en el juego y experimentó un emocionante viaje a otro mundo, pero solo habían pasado 10 minutos cuando se desconectó del juego. Su madre todavía estaba preparando la cena para él afuera. Se sentía demasiado bien. Fue demasiado emocionante. Anuncios de Put Future. Se volvieron cada vez más fanáticos y emocionados, queriendo experimentar ese sentimiento nuevamente. Pero ahora, después de que murieran, solo podían comenzar el juego nuevamente, reevolucionar Spores en la caja de arena. Era imposible decir que no odiaban al culpable. ¿Qué? ¿Salieron 2 más? Los nombres rojos en el interior dan demasiado miedo. Solo quedan 4 personas adentro. Solo hay aprender por nada y corredor del monte Aruma, 2 jefes musculosos y el fanfarrón de 2 jugadores normales bajando la montaña y paga más y corta tus manos. Todos querían que los 2 jugadores que habían renunciado se mostraran y vieran cómo habían renunciado. No digas más, somos demasiado miserables. A los 2 nos atraparon y nos colocaron en una rejilla para asar. Nos rociaron con comino y luego nos dieron la vuelta para que nos comieran. Ese carnicero Bell es simplemente aterrador. Los 2 jugadores eran los jugadores normales que habían seguido al corredor del monte Aruna antes. No pudieron evitar quejarse mientras describían las brutales acciones del jugador de nombre rojo. Ya habían pasado de 5 a 6 horas desde que habían perdido el contacto con el mundo exterior. Ahora que habían salido 2 de ellos, todos tenían mucha curiosidad y pedían información. Los 2 jugadores no se atrevieron a revelar demasiado de las ubicaciones ocultas de las 4 personas, por lo que solo les contaron la situación general del mundo de los magos. ¿Qué? También se están matando entre ellos ahora, y solo quedan 5 nombres rojos de los 7. Entonces, ¿quién ganará la cena de pollo al final? Tantas cosas ya han sucedido y se ha descubierto la tumba del antiguo rey héroe, Gilgamesh. FCK. Este fue el comienzo de la película de información del juego La sangre del dios de la creación, entrando en la era sensacional de los grandes magos. Todos estaban tratando de encender su fuego divino y convertirse en semidioses. Es un momento de gran guerra, y esos nombres rojos también se están inquietando. Su discusión en el foro se convirtió rápidamente en un tema candente en el juego. ¿Qué pasaría después? ¿Qué harían los otros jugadores? ¿Qué harían los 2 grandes señores? ¿Qué harían los jugadores de nombre rojo? Después de todo, había infinitas posibilidades. Hablando de eso, si la sangre del dios de la creación es tan preciosa, seremos bendecidos por los cielos en el patio dimensional. Deberíamos. No me lleves contigo si quieres morir. No olvides lo que pasó con el último pollo. Emoji final de pollo estofado. No, no tengo tales pensamientos en absoluto. Solo quiero salvar el país de una manera indirecta. Quiero correr y lamer los pies del dios de la creación. Quiero lamerlos con locura hasta que se desprenda la piel de los pies. Entonces, obtendré el arma divina escondida, la piel de los pies del dios de la creación. Debe ser un gran tesoro. ¿Ese manipulador de pies de ahí arriba es un pervertido? Una mirada que muestra preocupación por los retrasados mentales. Soy una chica. Avergonzado. Espantoso. Temblando, tengo miedo de que la Fajir loca y enferma esté usando esto como una excusa para molestar al dios de la creación. Un lamebotas no puede ser aceptado. Anuncios de Put Future. Shuzi miró en silencio el foro. Estaban armando un escándalo, pero cada vez estaban más decididos. Después de su muerte esta vez, volvieron a evolucionar sus especies de esporas y varias plantas en la pequeña caja de arena. Además, se estaba volviendo cada vez más conocedor de las plantas. Desde la era antigua hasta ahora, han aparecido casi todas especies trascendentes como los animales. En el lado más raro, las plantas trascendentes también aparecerán pronto.
Shuzi pensó por un momento y volvió a mirar la isla en el cielo. Todavía estaba tirado en el suelo comiendo. Este tipo no tiene inteligencia. Todo lo que hace es comer. Subcerebro, extraiga su diagrama de estructura biológica. El subcerebro inteligente sacó rápidamente el diagrama estructural de la criatura de fusión. ¡Uala! Apareció un panel virtual azul translúcido. Estaba compuesto por más de 10.000 partes, como un Gundam que era extremadamente preciso. Aquí, aquí y aquí, el segundo gen, el gen del limo, se integrará en la población biológica de estos músculos, aumentando la fuerza muscular de la criatura. Shuzi extendió la mano y lo tocó. Aquí, y aquí, la combinación de criaturas en la piel exterior, integra el gen del mal de ojo en ella y cultiva en un esquino Izard en el futuro. La voz mecánica dijo. Fusionando. Después de un tiempo, el aura de la criatura que fue ensamblada por el cubo de Rubik fue completamente diferente. Aunque no se volvió más fuerte, tenía una maravillosa sensación de que tenía un potencial infinito. Después de todo, el gen del mal de ojo era un gen central, lo que significaba que cada célula en el cuerpo podía comenzar a cultivarse y convertirse en magus, emprendiendo el camino del cultivo. Deje las especies restantes en blanco. En el futuro, cuando obtengamos más genes, perfeccionaremos por completo esta estructura biológica combinada. Shuzi pensó por un momento y susurró. Me estoy rompiendo. ¡Uala! La criatura que había sido ensamblada por el cubo de Rubik instantáneamente se desmoronó, convirtiéndose en una pila de piezas de repuesto. Shuzi recogió algunos de los cubos de Rubik dispersos que portaban los genes del mal de ojo. Esta parte del cubo de Rubik que contiene los genes del mal de ojo debe grabarse con ese tipo de táctica de patrón mágico y luego cultivarse para convertirse en hechicero. Se utilizará como una caja mágica espacial y expandirá continuamente el espacio interno. Sin embargo, según la estimación más conservadora, tendría que tallar más de 1000 cajas mágicas espaciales y dejarlas cultivar. Esto estaba destinado a ser un proceso largo. Grabar alquimia Mageweats puede considerarse como una práctica. Después de todo, soy un mago y necesito pulir mi fuerza mental. Es imposible si no sé alquimia, después de todo, podré crecer completamente sin preocupaciones después de que me recupere de mi cáncer. Tengo que considerar volverme más fuerte y caminar por el camino de un magus. Shuzi pensó por un momento, luego se sentó en la silla, tomó una herramienta que era un poco más delgada que una aguja e hilo y comenzó a tallar. Afortunadamente, su poder espiritual no era bajo, por lo que podía controlar cualquier tipo de trabajo delicado. En la actualidad, había más de 17.000 cubos. Shuzi les había dado a más de 7.000 de ellos las tres funciones principales del gen del hechicero del mal de ojo, gen del poder del limo y la caja mágica espacial del hechicero del mal de ojo gene. Después de todo, tenía que tener la capacidad de crear un espacio interior antes de que pudiera considerarse una tierra de los dioses alta y poderosa. Capítulo 113. La prueba preliminar del segundo sandbox subsidiario. Traductor. 549-69-03-39. De hecho, esta criatura colectiva de Dios hecho por el hombre tenía un potencial infinito, pero requería demasiados recursos. Era simplemente un pozo sin fondo. No sabía cuánto tiempo le tomaría a Shuzi entrenar a este. Como creador, es realmente agotador planificar el mapa, hacer avanzar la civilización en la arena y encubrir mi débil identidad. Esculpió un pequeño cubo de Rubik aguja por aguja y siguió quejándose. Sin embargo, una vez que se completó el tallado, esta criatura del cubo de Rubik solo tiene la calificación para ser una caja mágica espacial. Es un problema difícil hacerles cultivar y expandir su espacio interno. Este no era un hechicero ordinario, sino una criatura de cubo mágico. El patrón de magia espacial era extremadamente extremo, lo que provocó que estuviera completamente aislado de otras hechicerías. Tenía el cultivo de un hechicero, pero no podía lanzar otra hechicería, y solo podía considerarse como una caja mágica espacial. Al principio, la velocidad de Shuzi en la alquimia y la copia con su poder mental fue un poco lenta. Le tomó más de 10 minutos completar un diminuto cubo de Rubik de arroz. Sin embargo, a medida que se fue familiarizando con él, lo completó en 5 o 6 minutos. En este momento, él era como una niña diestra haciendo costura. Pasó más de una hora y había 7 pequeños cubos de Rubik frente a él. Voy a morir. Soy un hombre, pero estoy jugando con una aguja de bordar. Shuzi dejó en silencio un cubo de Rubik y se masajeó las sienes con dificultad. Solo hay 7 pequeños cubos de Rubik en una hora. Y de los 17.000 cubos de Rubik, hay al menos 1000. Había más de 1000 de ellos, pero solo 7 en una hora. Tenía un terrible dolor de cabeza.
Dejando de lado el hecho de que podía controlarlos y cultivarlos uno por uno, el hecho de que pudiera tallarlos uno por uno para darles aptitud ya era suficiente para hacer que sus cabezas explotaran. No puedo, estaba sudando y exhausto. Había usado demasiado de su poder mental y decidió descansar por un tiempo. Después de todo, no tenía el hígado de los otros jugadores. Solo había pasado una hora desde que colocaron las células cancerosas en la caja de arena, por lo que no había mucho movimiento. Planeaba seguir viendo a los jugadores idiotas y relajarse. ¿Quién hubiera sabido que las quejas de los dos jugadores en el foro serían cada vez más intensas? Innumerables personas estaban maldiciendo a los jugadores de nombre rojo. Pronto, encontró una publicación que estaba anclada en la parte superior. Hubo más de 100.000 personas comentándolo. Condenación. 7 jugadores con nombre rojo han hecho trampa, lo que afecta gravemente el equilibrio de los juegos casuales de Sandbox. Solicitando a GM que los prohíba. Una carta de sangre de 10.000 personas. En la publicación, se escribió que los 7 jugadores con nombre rojo simplemente habían afectado el equilibrio de este juego de Battle Royale. Reportando truco de visión de rayos X. Él puede encontrarme sin importar dónde me esconda, e incluso tiene una función de autoobservación. Informar un truco de bloqueo de salud. Los magos de leyenda en el interior son como hormigas. No pueden ser asesinados sin importar que, su salud definitivamente está bloqueada. Quiero una compensación. Es una especie en la que he trabajado tan duro para evolucionar. Letra de sangre de 10.000 personas más 2. Letra de sangre de 10.000 personas tercero. En este momento, todo el foro se llenó de quejas y las quejas acumuladas estallaron por completo. Cuando Shuzi vio esto, se quedó sin palabras e ignoró por completo sus informes. Fue durante mucho tiempo a Otian, el orgulloso hijo del cielo que había recogido el destino del país y tenía la plantilla de un protagonista. ¿Cómo podrían ustedes los extras compararse con él? Ustedes, los extras, no sobrevivirán más de un episodio de la música de fondo de otra persona, ¿de acuerdo? Incluso yo creo que solo están siendo arrogantes. Son solo un montón de gamberros. No puedo molestarme con ellos. Es inútil incluso si haces un escándalo. Shuzi expresó que él era un creador sin emociones e ignoró sus quejas. Sin embargo, Shuzi cambió de opinión ligeramente. Ya que quieres una compensación, aprovecharé la oportunidad para darte una compensación más dura. De repente tuvo una idea audaz. Quería aprovechar la oportunidad para probar la idea del segundo sandbox subsidiario y ver si era factible. Después de todo, soy el único que está desarrollando esta fusión de más de 17.000 de ellos. Es demasiado jodidamente difícil cultivarlos uno por uno. Estaban completamente desesperados. Anuncios de Putfuture. Déjame pensarlo y hacer un plan. Miró el campo experimental vacío de 10 metros cuadrados a su lado. Esta era la habitual tierra de los dioses, que también era el hábitat de sus pequeñas mascotas en su huerto. Pronto, se hizo un anuncio en el foro. De acuerdo con los fuertes comentarios de muchos jugadores, este juego ha decidido compensar el encanto del mundo mágico que no has experimentado. Para compensar el encanto del mundo de magos que no has experimentado, se abrirá un mapa de mazmorra auxiliar, el simulador de magos, por adelantado. 1. Este mapa se encuentra actualmente en la versión de prueba. 2. Solo estará abierto durante 10 minutos. Tercero, el flujo del tiempo seguía siendo el mismo que un día en el cielo y 100 años bajo tierra. Con una cuenta en el foro, su hogar estará equipado con las últimas gafas de realidad virtual y podrá participar cuando lo desee. El número de personas en línea al mismo tiempo en el servidor es de 500. La prueba beta se cerrará en 10 minutos. Simulador de hechicero. La opción de entretenimiento para jugadores casuales, que te permite experimentar la verdadera alegría del cultivo en el mundo de hechicero. En el momento en que salió esta noticia, causó una sensación instantánea y todo el foro quedó casi paralizado. ¿Compensar nuestras pérdidas? ¿Desde cuándo este juego hardcore se volvió tan amable? ¿Quiere decir que la experiencia de este evento solo durará 10 minutos, y nosotros, los jugadores inactivos de la nube que solo podemos publicar, también podemos ingresar y experimentarlo? ¡Viva las operaciones! Para experimentar el encanto de convertirnos en magos, ¿también podemos lanzar hechizos y volar? Jajaja, este juego hardcore finalmente ha producido un juego casual real. Experimentemos el poder de mover montañas y llenar los mares. Es hora de que veas mi técnica de escape de incendios y mi gran técnica de explosión de llamas. Jajajaja. Estoy tan feliz, estoy haciendo estallar la conciencia del equipo de producción.
Retiro lo que dije sobre matar a un programador como sacrificio. Culpable. En el siguiente segundo, todos los lugares fueron arrebatados. Cuando los otros internautas iniciaron sesión en el juego, solo apareció una oración frente a sus ojos. El servidor está lleno. Se ha alcanzado el límite de 500. Espera a que otros jugadores salgan antes de ingresar al juego. ¿Estos FKs, tan rápido? Alguien estaba atónito. Ni siquiera puedo meterme con mis 18 años de velocidad con una sola mano. Por otro lado, Bai Xiaojun, cuyo nombre en línea era Aprendiendo Medicina para Salvar el Mundo, miró el inicio de sesión exitoso frente a ella e instantáneamente se echó a llorar. No pudo decir nada. Había estado preparando trabajos médicos como un loco, pero ¿quién sabía que la tercera prueba seguía siendo un trabajo de biología? No pudo evitar vomitar sangre. Esto fue discriminación profesional. Después de todo, el regreso del emperador de la alquimia fue gracias a estos estudiantes de medicina. Pero ahora, en lugar de obtener un lugar de probador beta, tuvo la experiencia de obtener un lugar extraño de probador beta. A pesar de que solo fueron 10 minutos, ya estaba lleno de alegría. ¿Un simulador de hechicero? Tomó un respiro profundo. ¿Qué joven no tuvo el sueño de volar en el cielo y excavar bajo tierra? Miró hacia adelante. 2 caracteres en blanco aparecieron lentamente frente a él. Estos personajes se vieron naturalmente afectados por la influencia de Shuzi en los sentidos de los jugadores. De lo contrario, si descubrieran que sus cuerpos reales eran solo bloques, ¿qué tan terrible sería eso? Anuncios de Put Future. Bai Xiaojun miró una de las opciones de personajes. Magos ordinarios. Crecimiento espiritual. 1, 2. Crecimiento de fuerza. 0, 1. Velocidad de crecimiento. 0, 6. Crecimiento de defensa. 0, 6. Disponible para cambio de clase. Hechicero espacial. Crecimiento espiritual. 1, 2. Crecimiento de fuerza. 0, 1. Velocidad de crecimiento. 5, 0. Tasa de crecimiento de defensa. 5, 0. Profesión oculta, un séptimo restante. Profesión oculta. Hechicero del espacio. Dado que involucraba el dominio del espacio, obviamente era una habilidad de alto nivel. Sus atributos de velocidad y defensa también han aumentado por un amplio margen. Solo queda un espacio. Como jugador experimentado, Bai Xiaojun se emocionó. Parece que llegué temprano. No puedo creer que logré conseguirlo. No era estúpido, y rápidamente arrebató el último lugar. Por favor, pellízcame la cara. Otra opción apareció frente a él. Conciencia, esta experiencia beta cerrada es demasiada conciencia. Incluso puedes pellizcarme la cara. Pasó un tiempo, y después de que terminó, sus ojos se iluminaron y apareció en un espacio plano y abierto. Este lugar parece muy simple y crudo. Aquí no hay seres vivos, solo tierra amarilla. De hecho, es una caja de arena de juego de prueba en modo semiabierto, pero el área debería ser mucho más pequeña que la caja de arena de evolución de esporas. Bai Xiaojun pensó para sí mismo. En la distancia, ocasionalmente podía ver a otros jugadores dispersos. Todos miraban una enorme tablilla de piedra con palabras escritas y la estudiaban. Probó la fuerza de su cuerpo, que era extremadamente débil. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con el Wizard Simulator prometido que le permitió volar en el cielo, mover montañas, llenar los mares y experimentar el poder de la fuerza sin igual? Una notificación sonó en su oído. Jugador, ven a la estela del método de cultivo y cultiva por tu cuenta. Bai Xiaojun se quedó sin palabras. FCK. Incluso tuvo que cultivar por su cuenta. ¿No dijiste que me darías beneficios? Resultó ser un gran beneficio. Este juego fue tan casual como siempre. Uno tenía que experimentar el poder de un mago y cultivar desde el principio. La línea de apertura fue por favor, evoluciona tus ojos. La línea de apertura fue por favor comience a cultivar. Se quedó en silencio por un momento. Solo podía ir a la estela de técnica de cultivo y cultivar en silencio como los demás, finalmente entiendo. Esta vez, también soy una especie de apasionada por aprender. En el huerto, Shuzi miró todo esto en silencio y frunció el ceño. Le dio un mordisco a la manzana y dijo, es difícil, todavía es demasiado difícil. Aunque tuve la repentina idea de desarrollar una pequeña prueba mientras maldecían y pedían una compensación para probar su resistencia y varios comentarios, las perspectivas no deberían ser buenas. Uno tenía que saber que para convertirse en un magus de rango 1, uno tenía que entrenar durante al menos un mes. Ni siquiera hubo ninguna forma de entretenimiento involucrada. Hacer que controlen un cubo de Rubik, se sienten con las piernas cruzadas y mediten durante unos meses sería suficiente para disuadir a cualquiera.
Pero Shuzi no estaba dispuesto a rendirse. Aunque sabía que moriría en el útero, todavía quería luchar.